Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas que están aquí en su programa Unción y Poder. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este programa, el cual ha bendecido muchas vidas, el cual ha bendecido también nuestras vidas y nuestros corazones de una manera sobrenatural. En el día de hoy tenemos la dicha y el privilegio de tener a uno de nuestros hermanos también, de nuestra amada iglesia, pero también uno de nuestros hermanos del grupo de Sección con nosotros, el cual queremos, y él también quiere con nosotros, compartir algunas vivencias espirituales, sobrenaturales, la cual él ha vivido, y quiero presentarlo de una manera formal a nuestro hermano Josías. Bienvenido, mi hermano Josías. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Amén, amén. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder estar aquí otra vez. Amén. Aún siendo parte, claro, del grupo en sección, estamos pues agradecidos primeramente de Dios, y luego también te doy las gracias a ti de que nos das como esta parte de poder expresar, compartir a los televidentes, los que están ahí pues detrás de cámara escuchando y viendo este canal o este tema como tal, pues lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este momento, de Amén. poder hablar aquellas cosas que Él trata de manera general como personal también, Amén. yendo de la mano con lo espiritual, claro. Amén, amén. Bueno, nada, como lo decía al principio, para mí es un honor, ¿sabe? Tener este momento y que compartamos algunas cosas espirituales. Queremos que antes de iniciar hagamos una pequeña oración. Amén, presentemos este video al Señor, porque yo sé que era como decíamos en una oración que hacíamos esta mañana. A través de la oración y a través del Espíritu Santo, donde nosotros vamos a poder alcanzar a las vidas y a las almas. Por eso es que es importante que nosotros hagamos una oración y presentemos este momento al Señor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos permites estar aquí, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural, Señor, y que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea de bendición y edificación, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Amén. Nuestro hermano Josías, ¿qué vivencias espirituales es la que usted tiene para contarnos el día de hoy? Bueno, realmente creo que lo había compartido en el primer video, donde pues estuvimos hablando sobre lo que es la iglesia, los adoradores, músicos, etcétera, donde pues se nos dio la oportunidad de estar aquí ya en la parte de lo que tiene que ver con unción y poder. Amén. Y recuerdo que había mencionado de que Dios tiende mucho a hablarme a través de visiones, de sueños. Sí. Claro, no es que Dios no te hable también audiblemente, pero como que Dios trata... Esa es la forma que Él usa contigo. Exactamente, Dios trata como con cada quien de una forma diferente. Y aunque quizás esto no sea una palabra específicamente para alguien, puede ser en general para la iglesia. Mayormente esos son los sueños, o bueno, en algunas ocasiones donde el Señor, a Él sea la gloria siempre, me estuvo usando visiones, palabras para la iglesia de forma general. Tú eres testigo. Amén. Y luego entonces de que yo presentara eso en oración para que Dios me diera el entendimiento, y como el momento clave para poder compartirlo y decirlo, pues se me daba la oportunidad en la iglesia. Amén. Pero yéndome mucho más atrás, quiero tocar la parte del propósito tan grande que Dios tiene para con uno desde pequeño, aún uno no entendiendo su voluntad. Y creo que oramos esta madrugada también con relación a eso, de que seguir caminando aún no entendiendo la voluntad de Dios, seguir obedeciendo lo que Él ha hablado a tu vida, o sea, su palabra en tu vida, para tú ver como esa manifestación de poder. Amén. Y recuerdo, ya estando yo mucho más pequeño, alrededor, qué sé yo, de algunos, pero no sé, 10 o 11 años, pasé por un proceso muy fuerte, y a raíz de esa situación fue que el mundo espiritual, o sea, mis ojos fueron como más abiertos, por decirlo así. Y eso que no va de la mano quizá tanto con algo espiritual, pero lo que viví estando en medio de ese proceso sí se conectaba bastante con lo que fueron experiencias espirituales en el Señor. Yo había sido víctima de un accidente bastante trágico, tú más o menos recuerdas,
donde mis dos piernas fueron fracturadas en 5 partes cada una. Wow. Entonces eso fue algo que marcó mucho mi vida, marcó mucho mi familia, porque pasamos un proceso muy fuerte por el tema de, tú sabes, los gastos médicos, que si teníamos seguros o no, que si había dinero para nuevamente consultar a algún especialista, que si yo iba a recibir algún tipo de terapia física, si iba a quedar en silla de ruedas, Wow. si tenía que quizás cargar con muleta donde quiera que fuera, en dado caso esos huesos se empaten, pero al uno ser ya muchacho, en ese momento ser muy niño, esos huesos se empatan, eso en algún momento toma su forma, pero no era inmediatamente. Sí. Y así es todo proceso. Dios quiere que tú lo pases con 100, pero no es algo que tú vas a entrar en él hoy y mañana vas a salir. Ujú. Y lo comparo porque ciertamente, aunque estaba muy pequeño, vine a entenderlo como años después. Ok. Y lo comparo realmente, porque va de la mano. Es ciertamente así. Yo duré alrededor de 3 meses en cama. 3 meses en cama, eso afectó lo que fue yo seguir visitando la iglesia, seguir estudiando en ese tiempo, me atrasé un poco, participar de actividades, visitar a mis familiares, entre otras cosas también, porque no podía caminar literalmente. Y más o menos como cuánto tiempo duró ese proceso. Efectivamente, 3 meses. 3 meses, ok. A mí me habían dado 90 días. Inmediatamente yo fui víctima de ese accidente, el cual también en su momento el que me chocó, porque fue un carro, no quería hacerse responsable. Ay, Y ay, tuvimos inclusive que ir tú sabes, a la parte legal, a la justicia, para llegar a un acuerdo mutuo y él pues se encargara de su parte, imagínate, como agresor, por decirlo así. Yo era un niño, no entendía nada de eso, nada más escuchaba, por decirlo así, a mis padres, a los adultos hablando desesperadamente de qué era lo que tenían que hacer o pensando qué podían, cómo podían actuar, ¿entiendes? Claro. Una persona que no es cristiana se quería salir con la suya, quería huir, ¿entiendes? Del problema, como escapar Ujú. de la situación y tratar de, como decimos en un buen dominicano, hacerse el chivo loco. Claro, cógelo chilling, por así decirlo. Exactamente, no sentir la carga y la responsabilidad, pero es tan duro y tan fuerte cuando el otro es el afectado, ¿entiendes? Ujú. El que está pasando el proceso eres tú, el que recibió el daño, ¿entiendes? Eres tú. Uno dice, Dios mío, pero hay gente que no tiene como, Como sensibilidad. claro, como empatía, comprensión. ¿Será que uno así pensaba en el momento? No tienen familia, no tienen ningún tipo de conciencia, de sensibilidad en cuestión a lo que pasó. Y a raíz de eso, entonces el Señor fue tratando conmigo, Pero en lo que fue lo espiritual. antes de ese proceso, hay algo puntual que yo quiero preguntarte. Antes de ese proceso en sí, ¿tú tenías conocimiento del mundo espiritual? Se pudiera decir que sí. O sea, ya en tú ese tenías los tiempo ojos sí. abiertos en el mundo espiritual. Sí, ciertamente sí, porque viví algunas experiencias que eso sería clave para lo que tú me preguntas, ciertamente. Bueno, realmente yo no me sorprendo tanto, mis amigos que nos ven tal vez, ustedes me ven un poco más tranquilo y no estoy sorprendiéndome de lo que él me está contando en este momento, porque yo sí también fui testigo de este proceso, el cual nuestro hermano Josías pasó. Recuerdo que fue un momento muy desesperante, porque justamente cuando, recordando ahora, le pasó el acontecimiento, yo estaba con él jugando en ese momento, entonces yo ver ese escenario, ver esa escena, estar ahí, yo creo que la sorpresa que tal vez te iban a recibir mía de hoy, por no saberlo, fue la sorpresa que yo reaccioné en aquel momento, en el cual yo corrí, fui a avisarle a mi madre, a sus hermanas que estaban ahí también, entraron en desespero, llamaron a su papá, y ya ustedes saben lo que pasó, o sea, hubo como un caos, como cuando se está en esos momentos, hubo como un caos, y lo que se quería que él estuviera bien y se resolviera. Pero me sorprende de que este proceso, que en este proceso ya tú tuvieras los ojos espirituales abiertos de cierta forma, o ya tú tuvieras pincelada del mundo espiritual. Amén, ciertamente sí, y te digo el por qué. Anteriormente a este proceso, ya a mi casa se habían reunido diferentes ministros
no el pastor como tal, tú sabes que años atrás no era el pastor que actualmente está Sí, con sí, sí, nosotros, claro, liderando, pero ministros como el mismo hermano Ernesto, que no le puedo dejar de mencionar, entre otros también, que participaron de ciertas oraciones, silicio, vigilia, que se hizo en mi casa por diferentes manifestaciones espirituales que se dieron en ese hogar donde uno vivía ahí por diferentes razones ya también personales. Y una de ellas era, no sé si ya pues habrán escuchado de este testimonio, si le habrán compartido en algún momento esta vivencia de mía, de mi familia como tal, cuando vivíamos perdón, con mi madre y mi papá también, en un espíritu que se manifestaba detrás de las paredes. Ay, Dios mío. Y no era que literalmente te llamaba, pero tenía como la forma de una silueta, como de una sombra. ¿Lo llegaste a ver? Yo llegué a verlo varias veces, porque en muchas ocasiones era yo que le decía a mi mamá dónde él estaba, porque ella lo escuchaba, pero como Ay, que Dios inmediatamente mío. no lo veía. Y eso es algo que se pudiera, o sea, ir de la mano con lo que tú me preguntabas. Y era como que él se ponía detrás de las paredes en una esquina y empezaba a silbar, como cuando alguien está pitándole a alguien así. Sí. Y eso era para mí bastante extraño. Obviamente como niño al fin me daba miedo, a veces me escondía, me asustaba y llamaba a mis padres. No siempre ellos quizás podían discernirlo en el momento, podían enfrentarlo, no sé, entenderlo. Y muchas veces pensaban que era cosa de uno, de muchacho, relajando o inventando. Sí, Hasta claro. que, pues mi mamá también empezó a verlo y empezó De ahí como que se descubrió ese. exactamente, hubo algo espiritualmente que se desató, ya que sus ojos fueron abiertos, y Dios empezó a tratar con ella para saber cómo enfrentarlo. O sea, ya luego y después fue que me sucedió el accidente. Y a raíz de ahí entonces el Señor fue tratando conmigo de una manera especial. Entonces, como te decía, Dios siempre me ha hablado a través de sueños y visiones. Amén. A tal punto que hay palabras que yo he dado a Él sea la gloria siempre, puntuales, de cosas que están pasando y que pasarán. Hablando ya, o sea, futuro, tú sabes que cualquiera se llena de temor por el tema de que tú vayas a decir una palabra que no Venga de Dios. claro, que no venga del Señor y que si es algo futuro, sobre todo que no se cumpla, como en esa fecha, en ese tiempo que aparentemente tú viste a través de esa visión, de lo Sí, que se claro, te mostró. claro. Para mí eso siempre ha sido muy delicado y mencionaba lo del accidente que tuve porque eso fue como el empuje, ¿entiendes? Por eso lo testificaba, como la puerta que me ayudó a que mis ojos espirituales sean como más abiertos, a fortalecer mi fe y mi discernimiento, porque en cuestión a la fe yo tuve que aprender a esperar. O sea, fue un proceso que yo en cama, todo lo que tenía que hacer era quizás sentado. O asistido. Claro, me tenían que ayudar para casi todo, o sea, para bañarme, para comer, acostado, muchas veces no podía dormir, el frío me molestaba mucho los huesos, como que se me entumecían, me dolían bastante, eso fue algo terrible. Para poder dormir muchas veces tenía que tomar pastillas por el tema del mismo dolor para poder conciliar el sueño, eso fue algo muy fuerte. Y a raíz de ahí, aún siendo yo tan pequeño, tú sabes que uno no entiende nada de eso en el momento, yo tuve que empezar a madurar espiritualmente temprano. Ok, entiendo, voy entendiendo. O sea, en ti hubo una madurez a temprana edad, espiritualmente. Exactamente. Ok. Y yo sé que muchos que quizás han pasado por ahí, tú mismo quizás también, que ha tenido muchas situaciones personales y familiares, me puedes entender y Sí. compartir conmigo a qué me refiero con madurar a temprana edad, espiritualmente hablando. Y bueno, desde pequeño el Señor me hablaba a través de sueños, me mostraba personas, situaciones, cosas de la iglesia, etcétera. Una de las últimas visiones que yo pudiera mencionar o compartir, que es con relación a la iglesia, y no tanto la iglesia, sino como del mundo en general, Man. que creo que eso no se lo había compartido a nadie hasta ahora, solamente a algunos de nuestros ministros, ya para fines de oración e intersección, tú sabes, entendimiento y sabiduría. Era lo siguiente:
yo me encontraba aquí justamente en mi casa. Ya entramos al ámbito de la visión. Exacto. Yo me encontraba aquí en mi casa y estaba con mi familia normal. O sea, era un sueño como normal al principio, tú sabes. Y yo veo como que cada quien está por su lado. No había pasado nada en sí, ciertamente, pero noté, discerní algo diferente. O sea, ya yo sabía que el sueño no era normal. Okay. El Señor empezó a hablarme en el sueño, iniciando literal, y empezó a tratar conmigo y me decía, tú ves ellos que están así sentados. Es verdad que ellos son tu familia, pero ahora mismo ellos están representando la iglesia y el mundo externo como tal. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Yo cuestionaba al Señor y le decía, ¿a qué tú te refieres para yo entender? O sea, ¿por qué? Y yo lo veía... para ir entendiendo lo que nos estás contando, ¿tú escuchabas una voz en el sueño? Literalmente, sí. Siempre en todo momento hubo algo que me habló. Ok. Entonces, bueno, ese algo, Dios, para ser específico, no vaya a causar confusión, pero él me decía eso. Ellos ahora mismo están representando parte de la iglesia, no todos, parte de la iglesia, y a las personas del mundo como tal. Pero yo decía, ¿por qué? Si todos somos cristianos y nos congregamos y somos full en el Señor. Entonces, la voz que me hablaba, que era realmente el Señor, me decía eso. Ustedes representan lo que es parte de la iglesia, no todos, y el mundo por fuera como tal, o sea, como lo conocemos, o sea, las personas del exterior, los impíos, los mundanos, etcétera. Pero cuando yo me fijé bien, cada uno de ellos tenía en su mano un aparato electrónico, dígase tablet, teléfono y así, y cada uno de ellos estaba como demasiado sumergido y enfocado en lo que estaban haciendo. O sea, cada quien como que estaba viendo algo diferente, algo como que le cautivaba totalmente la mirada, como su atención. Y yo les hablaba, inclusive yo les topaba, llamé a cada uno por su nombre y ellos no me escuchaban, no me prestaban atención, como que yo no estuviera ahí literal. Y de verdad que eso fue lo que empezó entonces a inquietarme. Te estoy hablando que es el inicio del sueño, de la visión. Wow. Y entonces cuando yo fui hacia cada uno de ellos y volvía como a hablarles y trataba como de hacerle así, ellos continuaban en lo que estaban haciendo. Entonces en ese momento el Señor me movió de donde yo estaba así de repente. Yo estaba parado acá en la puerta y me movió hacia literalmente otro país. Y ahora te lo digo y me sorprende, me choca bastante porque fue un cambio de escena muy drástico. Pero para el colmo, cuando yo vengo a discernir o a darme cuenta de dónde era que yo estaba, era literalmente en los Estados Unidos. Wow, viajó. Yo nunca he viajado. Claro, United. Yo nunca he viajado, pero literalmente fue ahí. Para arrebatarte tu bendición, arrebatarte tu visa, por lo menos. Yo estaba en una visión, en verdad. Yo no estaba pensando nada de eso. En ese momento yo ni pasaporte ni nada de eso tenía. Tú sabes, vuelvo y te digo, eso fue hace unos cuantos años grandes atrás. Pero me di cuenta que era allá donde yo estaba, porque luego de la visión del sueño me puse a investigar y a buscar, y todo lo que vi en la visión era tal cual como es allá. Tú sabes, tratando de conectar una cosa con otra, pero realmente era allá. Inclusive te vas a dar cuenta por lo que te voy a explicar ahora. Yo estaba parado en medio de una calle bastante grande que tenía diferentes como vías, eran 4. Sí. Y era como en forma de signo de más o cruz, para ser más claro. Y en las aceras, que eran bastante anchas, pasaba mucha gente caminando. Pero era como literalmente todo perfectamente lineal. Ellos venían caminando, doblaban así una detrás de otra, iban con... ¿Como si fueran robots? Sí, pero parecían robots porque justamente, que fue lo que yo vi antes del Señor moverme ahí, iban cada quien, hasta niños, o sea, menores de edad, con teléfonos y tablets en la mano. Como si estuviesen literalmente, no sé si decirlo así, como atados, tú sabes, sí, como si fueran zombies, como envueltos e hipnotizados por lo que estaban viendo. No era que ellos se comportaban de forma extraña, sino como que
iban caminando y no miraban hacia ninguna parte, solamente era así como en su pantalla. Ok, ok. E inclusive me topé con una escena que eso me tocó bastante y ahí pude entender mejor qué era lo que el Señor me hablaba al principio, y era con relación a una madre que iba caminando y ella iba con su hijo agarrada de mano, pero en la otra mano ella tenía el teléfono. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Que el teléfono como que se le iba a caer y ella soltó al niño y con las dos manos, entonces como que... Agarró el teléfono. Exactamente, como para agarrarlo, y el niño se quedó atrás. Y por la cantidad de gente que estaba pasando, yo estoy del otro lado y estoy viendo todo, Sí. el niño se quedó atrás y ella empezó a mirar para todas partes y no lo veía, el niño no lo encontró. Perdió al niño. Y el niño entonces empezó a llorar y ella buscándole, y entre todas esas personas, literalmente, que venían de acá para allá de la misma forma, no le prestaban atención a lo que estaba pasando, lo único que estaba viendo la escena era yo. O sea, entre todo eso ella nunca lo encontró, nunca lo vio. Y el Ay, niño Dios llorando mío. y llorando. Entonces, algo que me impactó fue algo que él le voció desde donde estaba. ¿Qué le voció? Le decía, ¿por qué tú no me prestas atención? Wow, Dios mío. Ey, está profundo eso. Mírame. ¿Por qué tú no me prestaste atención? Y eso realmente me quebrantó, tú sabes, me tocó, porque ahí, vuelvo y te digo, fue que yo pude entender por qué yo estaba ahí, porque estaba viendo eso. Amén. No era cualquier cosa, hay un mensaje, Claro que sí. hay un mensaje muy grande detrás de eso, y decía, ¿por qué tú no me prestaste atención? Pero sabiendo que fue que ella en su descuido lo soltó, decía, ¿a dónde tú estás? Voceaba entre las personas al fondo, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me dejaste? Ay, Dios mío. Y repetía, ¿por qué me dejaste? ¿Dónde tú estás? No te veo. Entonces le decía, ¿por qué me dejaste? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué no me prestaste atención? Y como que esas palabras fueron las que me ministraron y me tocaron bastante. Entonces, nuevamente el Señor, cuando yo fui como detrás del niño de que a buscarlo, el Señor inmediatamente yo iba cruzando la calle, había muchos vehículos de allá para acá también, me movió del lugar automáticamente, así de forma drástica, Wow. rápido, otra vez. Pero ahora donde yo estaba era en una cueva. Me movió hacia una cueva y ahí entonces yo empecé a ver otro tipo de cosas. Entre esas se encontraba, porque no quiero ligar una cosa con otra, pero creo que sí tiene que ver, como pasa mucho tiempo, hay cosas que uno, tú sabes, se le escapan, se le Sí, van. sí. Pero sé que estaba en un lugar donde había una televisión gigante, una pantalla, donde a mí se me estaba mostrando algo. Y era que de repente salió como en un noticiero random X o Y, una señora, una reportera que hablaba de algo que estaba sucediendo para ese tiempo, eso fue años atrás, que no se había manifestado como se está viendo ahora. Ella empezó a hablar de algo que iba como, bueno, que en el momento actualmente estaba sucediendo en el mundo completamente. Sí. Y Algo general. Exactamente, algo general, algo como que estaba impactando el mundo y eso llamó tanto la atención que salió en las noticias. Ok. Entiendo, ¿verdad? Debía de ser demasiado importante para que llegara como a ese auge, a ese nivel. Y resulta que eran, como ya conocemos, personas de la agenda de la comunidad, Ajá, amén. que se visten de mujer, que se maquillan, se pintan y todo eso. Ok. Le llaman twins, Ajá. ese tipo de cosas, dándole clase a niños pequeños. Ay, Dios en las mío, escuelas, padre. en colegios, politécnicos, institutos, todo eso. Literal, yo los vi con libros en las manos, haciendo muchísima moriqueta en el rostro, tú sabes. Como una locura total. Exactamente, En ese un desorden total. Entonces, lo que más me impactaba y también me indignaba, un descaro total para mí, era la autorización, ¿entiendes? De de impartir esto. Exacto, de permitirlo. Ok, O sea, ok. por los grandes directores, dueños de esas escuelas, de esos lugares. Y eso entonces se estaba Esparciendo como se en estaba ese esparciendo momento. y por eso era que estaba como haciendo tanto auge a nivel general en Ok, el mundo. ok. Y realmente yo veía eso y yo decía, Dios mío, ¿qué es Pero lo que tú me estás mostrando? Pero en ese momento tú estabas en la cueva.
Exactamente, yo estaba en esa cueva y en esa cueva estaba esa pantalla. Y una pregunta, ¿cómo tú te sentías ya hablando un poco humanamente, tú viendo todo lo que estabas viendo? Yo, ¿Qué era el sentimiento que pasaba por tu corazón? Porque hay personas que creen y entienden que uno no siente los sueños o que a Dios no habla a través de sueños, pero a través de sueños pueden ocurrir las más grandes, ¿cómo se dice esta palabra? Como cuando demostraciones, ¿no? Revelaciones, las más grandes revelaciones de cosas que tal vez han de venir o que tal vez estén pasando en algún momento predeterminado. Dios todavía habla a través de amén, sueños. amén. Entonces, ¿cómo tú te sentías en ese momento cuando tú veías todo eso? Realmente yo me sentía mal. Me sentía triste porque yo cuestionaba al Señor y yo le decía, ¿qué es lo que está pasando, Padre? ¿Qué es lo que tú realmente me quieres mostrar? O sea, eso va a suceder. Yo ¿Y qué te decía la voz? En ese momento tú escuchaste la voz nuevamente, que tú escuchabas en el sueño. En ese momento yo no la escuché hasta el final, porque tú sabes que Dios como que habla en su tiempo perfecto, y en ese momento yo lo cuestionaba, pero yo quizá no estaba como preparado para recibir la respuesta. Él solamente te mostraba en el momento. Simplemente me mostraba. Wow, y yo caminaba conforme a su voluntad porque ya yo estaba ahí involucrado en el asunto. Sí. Pero yo veía eso y no me sentía bien realmente porque ya en mi espíritu había algo que me confirmaba que eso estaba pasando y que iba a seguir pasando, como que iba a tomar fuerza con el tiempo. Wow. Y ciertamente, si nos vamos a las redes sociales, a todas las plataformas, a las fuentes, las vías que tenemos, hoy en día se está viviendo es así, está pasando. Wow, Dios mío. Está siendo permitido. Y eso fue lo que tú te soñaste, fue hace años atrás. ¿Cuántos años más o menos atrás? Bueno, eso fue, no tiene que decir la fecha exacta. Si no mal recuerdo, eso fue antes de pandemia. Dios todavía habla, mis hermanos.